Antes de las ciudades, antes de las fronteras, antes de los humanos, existió un mundo completamente diferente. A comienzos del siglo XVIII, el mundo estaba dominado por imperios. Las grandes potencias europeas luchaban por el control de los mares, las rutas comerciales y las colonias. España, que durante siglos había sido la mayor potencia del mundo, comenzaba a perder su hegemonía. Inglaterra, en cambio, crecía sin descanso, construyendo la flota más poderosa jamás vista. En medio de ese choque de imperios, surgió un hombre inesperado. No era un rey, ni un conquistador famoso, ni un general admirado. Era un marino español mutilado, casi olvidado por su propio país. Su nombre era Blas de Lezo, y su historia es la de un guerrero que rompió todas las expectativas. Blas de Lezo y Olavarrieta nació el 3 de febrero de 1689 en Pasajes, un pequeño puerto del País Vasco. Desde joven, el mar formó parte de su destino. España vivía una época de guerras constantes, y el océano era el escenario principal de los conflictos. Con apenas 12 años, Blas de Lezo se incorporó a la Armada, en plena Guerra de Sucesión Española. Mientras otros niños crecían en casa, él aprendía a combatir en los barcos de guerra. El mar se convirtió en su escuela, la guerra en su maestro. En 1704, durante la batalla naval de Vélez-Málaga, Blas de Lezo vivió su primera gran prueba. En medio del combate, una explosión de artillería lo alcanzó. El resultado fue brutal. Perdió la pierna izquierda. Tenía solo 15 años. Para la mayoría de los hombres, esa herida habría significado el final de su carrera militar. Pero para Blas de Lezo, fue solo el comienzo. 3 años después, en el sitio de Tolón, una bala de mosquete le atravesó el rostro. Perdió el ojo izquierdo. Y en 1714, durante el asedio de Barcelona, un proyectil inutilizó su brazo derecho. En menos de una década, Blas de Lezo había perdido una pierna, un ojo y un brazo. Sus enemigos lo llamaban el medio hombre. Pero aquel hombre mutilado no se retiró. Decidió seguir luchando. A pesar de sus heridas, Blas de Lezo demostró un talento extraordinario para la guerra naval. No era el más fuerte, ni el más influyente, ni el más rico, pero era uno de los comandantes más inteligentes de la Armada española. Participó en campañas en el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico. Combatió contra piratas, corsarios y flotas enemigas. Defendió ciudades, protegió rutas comerciales y derrotó a enemigos superiores. Su reputación creció lentamente. No era un héroe de discursos grandiosos. Era un estratega silencioso, un hombre que pensaba cada movimiento con precisión. En la década de 1730, las tensiones entre España e Inglaterra alcanzaron su punto máximo. Los británicos querían romper el monopolio comercial español en América. El contrabando inglés era constante. Las provocaciones eran continuas. En 1739 estalló la Guerra del Asiento, conocida en Inglaterra como la Guerra de la Oreja de Jenkins. El objetivo británico era claro: conquistar los principales puertos españoles del Caribe. Entre todos ellos, uno era el más importante: Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, en la actual Colombia, era una de las ciudades más fortificadas del mundo. Desde allí salían toneladas de oro y plata rumbo a España. Era la puerta del Imperio español en América. Si Cartagena caía, el dominio español en el Caribe se derrumbaría. En 1737, Blas de Lezo fue nombrado comandante general de la Armada en Cartagena. Sabía que la guerra era inevitable. Sabía que Inglaterra vendría. En marzo de 1741, el horizonte del mar se llenó de velas. La flota británica había llegado. Al mando estaba el almirante Edward Vernon. Los datos eran abrumadores. Inglaterra había enviado más de 180 barcos, más de 23.000 hombres.
miles de cañones. España contaba con apenas 6 navíos de guerra, entre 2.700 y 3.500 defensores, fortificaciones antiguas y milicias locales. La diferencia era enorme. Para Europa, la victoria británica parecía segura. En Londres incluso se acuñaron monedas, celebrando la futura derrota española. Pero los británicos no conocían a Blas de Lezo. Blas de Lezo sabía que no podía vencer en mar abierto, así que decidió resistir. Ordenó hundir barcos en el puerto para bloquear la entrada. Refuerzó las murallas, distribuyó a sus hombres en puntos clave, preparó trampas y posiciones defensivas. Mientras los británicos confiaban en su superioridad numérica, Blas de Lezo apostaba por el desgaste. Durante semanas, la flota británica bombardeó la ciudad sin descanso. Las murallas temblaban, las casas ardían, los civiles huían. Cuando los británicos desembarcaron, se encontraron con un enemigo inesperado: el clima tropical, la selva y las enfermedades. La malaria, la fiebre amarilla y la disentería comenzaron a destruir su ejército. Miles de soldados murieron sin apenas combatir. Cada día que pasaba, el ejército británico se debilitaba. Blas de Lezo lo sabía. Solo tenía que resistir. En abril de 1741, los británicos lanzaron el asalto final contra el fuerte de San Felipe de Barajas. Pensaban que la victoria estaba cerca, pero el ataque fue un desastre. Las tropas británicas quedaron atrapadas bajo el fuego español. Las defensas eran más fuertes de lo esperado. Después de enormes pérdidas, Edward Vernon ordenó la retirada. El resultado fue histórico. Inglaterra perdió entre 8.000 y 12.000 hombres. Decenas de barcos quedaron destruidos o inutilizados. España, con un ejército muy inferior, había resistido. Blas de Lezo había derrotado a la mayor flota del mundo. Poco después de la victoria, Blas de Lezo murió en septiembre de 1741. Probablemente víctima de una epidemia. Murió sin grandes honores. Su tumba nunca fue identificada con certeza. Durante siglos, su nombre fue olvidado. El hombre que había salvado el Caribe desapareció de la historia. Con el paso del tiempo, Blas de Lezo fue reconocido como uno de los mayores estrategas navales de la historia. No fue el más fuerte, no fue el más poderoso, no fue el más famoso, pero fue el que nunca se rindió. Su historia demuestra que la inteligencia, la resistencia y el coraje pueden derrotar incluso al imperio más poderoso. En un mundo dominado por imperios, un hombre demostró que la historia no siempre la escriben los más fuertes. A veces, la escriben los que se niegan a rendirse. Blas de Lezo no tuvo un cuerpo perfecto, pero tuvo una voluntad invencible. Y mientras los imperios nacen y caen, su nombre permanece como el símbolo de un guerrero que desafió al destino y cambió la historia para siempre.